Las manecillas del reloj se movían apresuradas a mediados del siglo XX. Muchos acontecimientos sacudían al mundo y la apacible ciudad de San Fernando de Maldonado comenzaba a salir de su letargo. Poco a poco se convertía en una ciudad bulliciosa y desbordante. Los desafíos eran muchos e igual muchas ideas surgían. Un nuevo país se anhelaba, un nuevo mundo comenzaba a perfilarse. Las inquietudes urgían por todos lados. Y en medio de aquella situación, un joven sencillo, pero con una personalidad gigante, meditaba, soñaba, se movilizaba y poco a poco, con su impulso, se fue tornando realidad un proyecto largamente anhelado. Radio Maldonado informa más. Y un 11 de enero de 1942, don Enrique Lamezón Pastorino y su esposa, doña Marta Napoli, concretan su sueño instalando los estudios y la planta emisora de CW51 Radio Maldonado. Se iniciaba el año 1942 y el 11 de enero comenzaba a emitir la primera emisora del departamento de Maldonado, CW51 Radio Maldonado, fundada por los hermanos Enrique y Héctor Lamezón Pastorino. Hay que tener en cuenta lo que era la tarea de los tipos que crearon esta radio, el matrimonio que creó esta radio, don Enrique Lamezón y doña Marta Napoli. Hace 70 años atrás, en 1942, había muy poquitos receptores de radio. Y cuando esta gente se larga desde Montevideo a venir a instalar una radio en el departamento de Maldonado, habían pocas radios en el interior del país. Ubicada sobre la calle Presidente Terra, actualmente Santa Teresa, en la vieja casa de los Chiosi, funciona apenas en su comienzo con una potencia de 250 vatios, habiéndose aumentado en diciembre de 1942 a 500 vatios. Mary, Peggy, Betty, Julie, Ruby, all the New Year. La ciudad de San Fernando era una ciudad chiquitita, digamos, realmente hay allí una visión, pero hay sobre todo un empuje personal que durante añares hizo que Enrique, que además fue su primer técnico, instaló la antena, era el que hacía los equipos, pero que muere muy joven. Los primeros años fueron muy difíciles considerando el tamaño de la zona, pero Maldonado fue creciendo y la emisora fue acompañando ese crecimiento. Abrió la radio a la comunidad. Enseguidita apareció gente, por ejemplo, como Raúl Montañés, nada menos, una figura consular de esta comunidad que con sus hermanos y con otros amigos instaló el conjunto Tradición, que hizo tradición aquí en Maldonado. Para saludar, hermano, a través de esta emisora, a los viejitos que moran en los hogares de ancianos. Para vivir por completo esta emoción de poder ver con alegría crecer a tus nietos y a mis nietos. Saluda a Raúl Montañés y el gaucho Gabino Sosa. El programa de Radio Maldonado, durante años, radio, teatros, actuaciones en vivo, era una cosa impresionante. No es que te amague, solamente te lo advierto, que aunque no quieras, yo te de seguir mirando. Porque tú sabes que lo nuestro va a ser cierto. Ya para el año 1949, la primera radio del departamento se instalaría en la calle Sarandí, esquina Bergali, donde funcionaría hasta agosto de 1958, fecha en que se traslada definitivamente al lugar donde se encuentran sus oficinas y estudios centrales, calle Selmar Michelini, 819, ex Isla de Gorriti. En julio de 1966 se sustituye la vieja antena de Barrio Rivera y se instala un nuevo mástil radiante en su ubicación actual en Barrio Los Aromos, sobre Camino Lucich, lo que aumenta considerablemente el alcance de la emisora. Radio Maldonado,
un medio que desde sus comienzos ha sido el válido nexo entre actores de nuestra sociedad, atendiendo las necesidades del pueblo donde cada habitante encontrara su propia voz, fomentando el desarrollo personal, profesional, empresarial e institucional. Parece mentira, frente al micrófono que tantas veces hablé, hoy me faltan las palabras. Producto de una memoria que no siempre está tan ágil como cuando la entrenábamos diariamente y cuando los años nos ayudaban. 44 años, 61 días permanecí en esta casa. Hay muchas instancias, momentos, vivencias que estaría bueno recordar. Ni el tiempo ni la memoria me lo permiten. Pero puedo decir que ingresé en noviembre de 1958 en tiempo de mudanza de Radio Maldonado. Se trasladaba de la calle Sarandí para esta su casa propia y todo era muy precario. Los equipos se estaban trasladando cuando ya se estaba trabajando aquí. Habían cables por los pasillos, existía una fonoplatea que mucho se utilizaba, muchos programas en vivo, fundamentalmente de aquellos que se dedicaban al canto y incursionaban en lo criollo, en lo folclórico. Entonces, de ahí alguna situación que, por ejemplo, lo anunciabas en cabina y tenías que salir corriendo por el pasillo, conectar el micrófono que estaba en fonoplatea, volver corriendo y abrir el volumen. Siempre había un bache entre la presentación y el comienzo de la actuación. Radio Maldonado para mí ha sido una familia porque hemos convivido, ¿sabes lo que es? 10 horas diarias todos los días o más, de lunes a sábado, más de 40 años. Y yo puedo decir casi que conozco más la radio que mi propia casa. Sabía los pasos de una punta a otra, podía caminar casi sin mirar y saber dónde entraba y dónde estaban las cosas. Es la historia de una empresa, de un medio de comunicación, de la historia de Maldonado. En mi caso, un hecho que ha significado muchísimo en mi vida. Desde muy niño tuve la intención de trabajar en radio, tuve la vocación muy joven. A los 6-7 años jugaba con mis micrófonos de madera, de cartón, y allá por los 14 tuve la posibilidad de comenzar a trabajar en esta casa, transitar estos pasillos y descubrir la magia de la radio y la aventura de emprender ese camino. Yo ingresé a la empresa La Maison, a Radio Maldonado, exactamente el 20 de noviembre de 1978. Es parte de una vida a la que mucho agradezco a la empresa La Maison haberme convertido en observador, atento y protagonista a veces de los sucesos y de las vivencias de mi comunidad Pan de Azúcar y a su vez del departamento. Como hecho especial podría contar muchos hechos especiales, lamentablemente faltan amigos entrañables, ya se fueron, presumo que la radio los mandó a otros lados para trabajar. Recuerdo el caso de Fernando Bonilla, de Riciero María Santos, de Aníbal Silvera, de Roberto La Maison, compañeros entrañables. Radio Maldonado ha pasado por diversos cambios que han afectado de una forma u otra. De diferentes formas se han causado un impacto dentro de la empresa. Me refiero a las pérdidas de seres queridos, como ser familiares y funcionarios que han marcado una época, una historia. Hay tantas cosas y tantos recuerdos y tantas anécdotas quizás para poder decirlas, ¿no verdad? Porque compañeros se nos fueron, como Fernando Bonilla, que tuve el honor, la dicha, la gracia de haberlo despertado de su sueño de muerte para darle aquella gran noticia. Fernando, levántate, Fernando, se te ha dado la jubilación. Aquella gran esperanza que él tenía que antes de su partida pudiera tener ese beneficio que gratamente se lo daba la vida. Yo ingresé a la radio en 1960. Ingresé de locutor a operador. A los 2 meses creo que fui informativista.
hice programas como El Mundo y su Música, fui gerente comercial, hice el programa Encuentro Político, fui relator de ciclismo también, y no voy a nombrar a Roberto Lamezón, no voy a hablar de él, digo, porque si hablo me emociono mucho. Nosotros venimos de allí. Cuando hacemos radio, es como una carrera de postas donde nos dieron la posta esta gente. Técnicos, animadores, locutores, mucha gente de oficina, mucha gente que tal vez en la memoria de alguno está. Entonces cuando uno se sienta en la radio, y estamos en una de las radios mejor equipadas para radio que hay en el país, hay 2 o 3 en el país también equipadas como Radio Maldonado, uno tiene que ser muy agradecido, muy cuidadoso y también muy atrevido y muy renovador, todas las cosas juntas, porque eso hicieron Marta y Enrique, fueron unos innovadores, apostaron a lo nuevo, abrieron la radio a la gente, ese es el legado que tenemos nosotros. Algo que caracteriza a Radio Maldonado es que sus micrófonos siempre han estado a disposición de todos los sectores de la sociedad, sin banderías políticas, religiosas o filosóficas. Increíbles programas perduraron en el tiempo y marcaron importantes mojones en la sociedad de Maldonado. Alicia en el País de las Maravillas, con Blanca La Rosa Torres. Se terminó haciendo hasta un parque propio aquí cerca de la radio. El programa, bueno, uno que hizo furor un poco más adelante, que fue El Pájaro Marciano, El Pájaro Marciano era el móvil del programa del profesor Marius. Realmente era un programa solidario. El programa era un programa muy solidario que acompañó mucho y que por eso la gente lo guarda en la memoria. El Club de la Amistad y el Mensaje de los Astros con Mario Regina, el inefable profesor Marius y su famoso Pájaro Marciano que recorría las calles de Maldonado en aquella Ford doble cabina. Tiempo de verano, almorzando con Walter Dileva. Nuestra Mañana, con Noemí Beatriz Cerviño y el querido Juan Ramón Furtado. El Mundo de las Melodías, con Oscar Cornejo. Noches de Gala con Fernando Bonilla. La más amplia cobertura del deporte del departamento con Atilio J. Pereira, Elvio Presno Isnardi, Marcos y Víctor Krujinski, Emilio Laferranderí, Ariel Núñez, Julio Agüero, Ivo Vidal, el profesor Enrique Marrero, Wilder Benítez y Gustavo Rodríguez. Encuentro Político con Heriberto Acosta Frade. Rumbos Nativos con Gregorio Goyito Rodríguez. La Noche con los Amigos con Marcos Eduardo Elinger. La Voz de la Parroquia con el Padre Domingo. Luminarias del Este con Miguel Ángel Arroyal. Difusores del Santo Rosario con Antonio Corso y familia. Con Sabor a Maldonado, del inefable doctor Alfredo Nochetti Fasolino. La Tarde de la Comunicación con Horacio Díaz. Tarde en Vivo con la maravillosa Pelusa Vera y posteriormente el entrañable Ismael Piti Rodríguez. Arte Nativo y Tradición con Raúl y Washington Montañés. Los famosos ciclos de radioteatro con los actores Fructuoso Astengo, Elodia y Tota Montañés, Julio Baeza Correa y Raúl Montañés. Y cientos de programas más que han surcado el aire del departamento. Las eternas voces en la locución de don Julio Baeza, Gregorio Goyito Rodríguez, Washington Mileo, Carlos Báez, Richiro María Santos, Heriberto Acosta, Juan Ramón Furtado, Werner Walter, Daniel Gómez, entre otros. O céu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu... Preparando el primer programa de un ciclo al cual Radio Maldonado le asigna gran importancia. Tanto como que estará referido a la principal fuente de ingresos para todo el departamento. Con Radio Maldonado, bueno, me siento un privilegiado realmente. Y bueno, y anteriormente ya estaba vinculado a la radio por toda la cuestión comercial. Me acuerdo cuando en un determinado momento Roberto... Yo tenía una revista de deportes, en aquel momento se llamaba Todo Deportes, con el doctor Nochetti Fasolino y con Marquito Krujinski. Y yo venía a la parte publicitaria como siempre, lo mío siempre fue vender, fue lo que yo hice toda mi vida. Yo me hacía la rabona al liceo, y llevaba cosas al liceo para vender. No, imagínense que cuando comienza la historia, así que Roberto me invita a integrarme a la radio y dice: tenés muchos avisos en esa revista, venite a la radio a vender a la radio, no sé qué. Allí comienza toda esta historia que felizmente, porque yo la verdad que tenía gran aprecio por Roberto y por Quique en aquellos momentos, pero conocía más a Roberto, era el gordito entrador, el gordo macanudo, que uno se sentía muy cómodo con él, siempre, además de gran vendedor. Roberto fue el mejor vendedor que conocí yo en mi vida, así lejos, pero el mejor, así. Bueno, allí comienza toda mi vinculación, comienzo a vender en la radio, un equipo de Radio Maldonado impresionante,
La radio que estaba en todos lados, que cubría todo, que cubría absolutamente todo, que todo pasaba por Radio Maldonado. Pero la otra cosa es que Radio Maldonado también ha hecho cohesión, ha trabajado muchísimo con el corazón de la gente en las nuevas barriadas que se han ido formando en esta ciudad de San Fernando de Maldonado, que tiene 250 años, un riquísimo acervo histórico, una zona de playas extraordinaria. La ciudad de Maldonado, a veces la gente pierde de vista que tenemos 14 kilómetros de playa en la ciudad, que va desde Punta Ballena hasta la barra del Arroyo Maldonado. Bueno, Radio Maldonado estuvo ahí y estuvo siempre palpitando. Agradezco esta posibilidad de poder haber compartido y aprendido, sobre todo con mucha gente muy experimentada en temas de vida, en temas de compañerismo, y con un susto de estar al lado de esa gente que estaba muy, muy bien preparada y sobre todo muy reconocido por la gente de Maldonado, ¿no? El hecho de poder compartir con ellos y sobre todo aprender, esa es la palabra que más se adecua a la realidad, ¿verdad? La emisora siempre ha estado junto a la comunidad del departamento, participando activamente en todas las actividades y desarrollando diversas campañas radiales de ayuda social, tanto por iniciativa propia como apoyando las iniciativas de diversas instituciones de servicio públicas y privadas. Qué familia que hemos tenido, mi segunda familia, la primera, la de sangre, y esta, la del trabajo, la de la amistad, del compañerismo. Heriberto Acosta, que fue acompañado de Roberto Lamezón cuando yo estaba en el diario Punta del Este en el año 64, con Carlitos Báez, nosotros tres, Báez, Acosta y yo, poder decir que en todo ese tiempo jamás hemos tenido un sí y un no. Cada uno en su lugar, incluso a veces suplantándonos provisoriamente o accidentalmente, y ni un reproche, a pesar de las diferencias lógicas y humanas de cada uno. Radio Maldonado estuvo en mi vida y fue mi vida. 44 años, 61 días es más de la mitad de lo que tengo. Y muchos a lo mejor me han comentado, ¿dejaste tu vida ahí? No, hice mi vida, la de mi familia, y pude hacerla porque se logró siempre y a través de los años una armonía que ojalá pudiera repetirse en algún momento. Una empresa que me permitió obviamente empezar desde muy abajo como operador, como técnico, como locutor, y que me ha dado no solo la oportunidad de hacer efectivamente lo que pretendía de mi vida, sino además la posibilidad de contactarme, de conocer gente realmente fantástica como profesionales y como seres humanos. Pero sobre todo en esta época donde crece San Fernando, donde crece, sí, con el polo impresionante de Punta del Este, pero crece, fíjate una cosa, en este momento San Fernando tiene algunos barrios que tienen un nivel de crecimiento mayor que barrios de México, de San Pablo, es decir, las megápolis más importantes de América. Más de 2000% de crecimiento de población de un censo al otro. Eso es San Fernando de Maldonado, una ciudad con mucha riqueza histórica, pero con un presente extraordinario, con un cambio notorio en su faz comercial en el centro. Y Radio Maldonado tiene el mismo desafío que tenían Marta y Enrique, hacer llegar su onda, repartirse entre la gente, ser un pan cotidiano por sus contenidos, y yo creo que estamos intentando hacerlo. En 2 décadas y media en esta querida Radio Maldonado, mi segunda casa, cuántas cosas han sucedido, cuántos hechos más que significativos que uno los tiene grabado en el recuerdo, pero una situación jocosa se dio cuando con el querido gran relator de fútbol, don Ariel Núñez, nos trasladamos a la cancha del Club Portezuelo, pero el hecho concreto es que nos improvisaron allí en la cancha de Portezuelo una carcasa de un ómnibus viejo como cabina. Y un calor insoportable. Culminó el primer tiempo, hice el comentario, ingresó el locutor comercial y Ariel Núñez estaba muy entusiasmado con la cerveza. Y comenzó el relato para el segundo tiempo. Y dice Ariel, atento compañeros, no tengo retorno.
Y yo lo miro y Ariel no le hablaba al micrófono, le estaba hablando al pico de la botella. Y tuve que decirle, hablale al micrófono, Ariel, porque la botella lógicamente no te va a dar ningún retorno. Le pedíamos a la operadora, por favor, que en Noticioso Mediodía, que siempre fue un poco la Biblia del departamento, porque fue una de las cosas más escuchadas que he oído yo, era, si no lo decía la radio, por ejemplo, no existían los hechos, y cuántas veces este humilde comunicador se tragó, esto entre comillas, primicias, porque la manija no daba conexión con Maldonado y con la radio. Eso infinidad de veces. Uno quizá no tomara conciencia cuando hablabas por un micrófono, no era que lo estabas diciendo solo para ti. Era el gran oído de muchos y hoy, en este momento, son recuerdos para quienes, a través de sus familiares, lo comentan y aún quieren conocer a quién le llevaba las informaciones de su Maldonado a algún rincón del campo y era el único medio de conexión que tenía. Tengo la alegría de compartir en estos acontecimientos tan gratos para la radio que me llevan a pensar que aunque hay gratitud a Dios por haber participado ya en los 25 aniversarios de la radio, haber participado en los 50 y aún hoy, después de haberme alejado más de 10 años de esta emisora, son vivencias que las tengo desde aquel año 1964 en que ingresé aquí, en una empresa ampliamente familiar. Radio Maldonado ha sido también escuela para muchísimos profesionales de la radio, fuente de trabajo para un núcleo importante de funcionarios que conforman la gran familia de esta casa. Somos el primer prestador de servicios de radiodifusión del departamento con una amplia cobertura, veracidad, profesionalismo en la producción y difusión de mensajes. Uno de los más importantes medios de comunicación del interior y la principal caja de resonancia de la región. Radio Maldonado, tu propia voz. Para terminar, y después de 60 años de haber tenido el privilegio de desarrollar mi actividad como radiodifusor dentro de la emisora, ahora retirado de la misma, quiero expresar a quienes la conducen mi más sincero deseo de que continúen haciendo radio por el mismo sendero trazado por sus mayores. Sigan así cosechando éxitos sin olvidar la responsabilidad que significa como radiodifusores el conducir este medio con ética, con responsabilidad y con un amplio sentido solidario para con las instituciones y por operación del departamento y de la región. Hola, buenos días en todo el país. La hora 9:34 minutos. Estos son los muy buenos días a la información y a la música aquí en Nuestra Mañana. En un medio que exige el permanente conocimiento de todos los hechos que suceden diariamente, hágale un lugar a Nuestra Mañana para estar informados. Sí. Si me permite, José Luis, tenemos que recomendar el programa a partir de la medianoche. Así aquí en Maldonado, el lugar ideal, plenamente. Alegría ahora. Besos para Radio Maldonado. Aquí quien habla, Daniela Mercury.
El consejo de nuestra mañana para hoy es en lo que respecta al dormitorio de los pequeños. El dormitorio de los niños, que debe tener colores, que debe tener alegría, que debemos asumir los padres, porque el hábitat inmediato del niño está lleno de requerimientos particulares, tienen mucho que ver en nuestro hogar. Son testigos de nuestro perfecto trabajo. Primex impermeabiliza mejor. Consulte al 28180. Bazar San José destaca sus ofertas especiales. Molde para tortas, distintas formas, 49.90. Vasos para refrescos, paquete de 6, 21.50. Asaderas todos los tamaños, desde 13.90. Garrafas de 13 kilos y carga y arreglo de microcilindros en el día. Bazar San José, la esquina del regalo, en sus dos casas de Román Guerra, esquina y Tusengo. Este es el momento. A vibrar junto a las flores en la primera división de zona oeste. Un socio más es un aporte inestimable. La música aquí en Concord, en Ahora con John Solo.